Estás escuchando Mundo Interior, una mirada distinta de nuestro país. En línea con Ricardo Bartosí, que es del INTA Balcarce. Se conoció esta semana, nos llegó a nuestra mesa de trabajo una información que tiene que ver con un nuevo sistema para la protección de los granos almacenados, y en ello el INTA está trabajando muchísimo, y para eso estamos en comunicación con Ricardo. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días, Luis Siusi te saluda. Luis, muy buenos días para vos y toda tu audiencia, un gusto estar hablando. Bueno, este nuevo sistema, Ricardo, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las principales características para proteger de alguna manera esos granos que se encuentran almacenados en los silos? Muy bien. Bueno, mira, vamos a hacer una muy breve introducción a cómo funciona esto, ¿sí? Bueno, vos sabés que cuando ponemos los granos adentro de un silo o de una celda, junto con el grano pueden venir insectos, y también hay microorganismos, hongos, ¿no? Estos microorganismos, si la mercadería está húmeda, se van a comenzar a desarrollar. Y esto quiere decir que van a respirar, ¿no? Y cuando los microorganismos empiezan a desarrollarse, a respirar, generan calor y generan humedad. Entonces, una vez que se activan los microorganismos, generan calor y humedad, cada vez van a respirar más porque se va retroalimentando esta situación. Entonces, cada vez esa respiración se hace más extensa, genera más calor, más humedad, y terminamos en lo que se conoce con los focos de calentamiento, que implican pérdidas de calidad, implican en algunos casos hasta el incendio de la mercadería. Se prende fuego el silo y ahí ya, en esos casos graves, tenemos hasta riesgo de tener daños en la estructura, ¿no? En los silos y todo eso. ¿Cómo tradicionalmente nosotros, qué herramientas tenemos para detectar esos problemas? Bueno, lo que hacemos es colgamos del techo del silo unos cables que cada tanto tienen unos sensores que miden temperatura. Entonces esta actividad biológica, que en definitiva se transforma o genera calor, ¿no? Produce calor, la vamos a estar detectando como un incremento de temperatura en la masa de grano. Esa es la tecnología tradicional, ¿sí? Pero ¿qué implica? Que yo tengo que colgar del techo del silo un montón de cables, y cada tanto esos cables tienen un sensor. El problema que tengo es que esos cables se arrancan. Cuando yo descargo el silo, se generan muchas tensiones sobre el cable ese y lo arrastran, para decirlo de alguna manera, no terminan arrancando. Otra cosa que me puede pasar es que si el problema empieza en un determinado lugar y el cable está a 2 metros de distancia con el sensor de temperatura, lo voy a detectar cuando el problema se hizo lo suficientemente grande para llegar a abarcar el área donde está el sensor. ¿Se entiende? El sensor mide la temperatura del grano que está en contacto con el grano. No tiene un radar que mide un área alrededor la temperatura. Entonces, el problema que puedo tener es que cuando yo detecto un incremento de temperatura, el problema ya es muy grande. Bueno, entonces ante esta situación, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Es buscar el otro producto o la otra evidencia de la actividad biológica, del desarrollo de hongos o el desarrollo de insectos, que es el dióxido de carbono, ¿sí? La respiración genera calor, pero también genera dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es un gas que difunde por el espacio intergranario, ¿sí? Entonces, el movimiento de ese gas es mucho más rápido que el movimiento del calor a través de la masa de granos. Y eso nos permite detectar con muchísima anticipación este inicio de problemas adentro de los silos. Y esa es la innovación que hemos hecho, ¿sí? Ricardo, y en el tema de... porque bueno, acá se plantea, ¿no? Bien vos lo decías, que esto permite, ¿no? De alguna manera u otra, tratar de disminuir esa pérdida que tiene el grano almacenado en el silo. Y la consulta que quería realizarte es, ¿desde qué momento se puede comenzar a observar esa descomposición del grano en el silo, y cuánto es el tiempo que ese grano puede durar dentro de ese silo? Bueno, mirá, ¿desde qué momento? Es muy rápido. De un día, por ejemplo, a ver, en silos de, no sé, 10.000 toneladas de capacidad, ¿sí?
entra un camión de mercadería húmeda, al otro día con este sistema vos lo detectaste que hay un desvío en la cantidad de dióxido de carbono que hay adentro del silo, y podés empezar a hacer un seguimiento desde ese momento mismo, ¿sí? O sea que cuando vos tenés mercadería húmeda o actividad de insectos, rápidamente lo vas a estar detectando. Que esa es la gran ventaja, porque te permite tener una anticipación y tomar medidas, que prender la aireación, hacer una fumigación, depende de la causa del problema, ¿no? Y después, ¿cuánto tiempo vos podés tener la mercadería? Bueno, eso ya depende de muchas otras cosas y factores, que es un problema chico y localizado, es un problema generalizado. Eso va a depender de una evaluación posterior que uno haga de la situación, ¿no? Por eso, lo importante es esto. Nosotros no estamos diciendo que la termometría no sirve y que esto es, digamos, absolutamente superador. Lo que decimos que es un excelente complemento. ¿Por qué? Porque el CO2, el sistema nuestro control, te permite una alerta temprana, ¿sí? Y vos después con termometría podés ir monitoreando en todo caso y podés saber en qué lugar empezás a tener un problema. Pero el alerta temprana lo tenés mucho más anticipado midiendo CO2 que con la temperatura. Y eso es muy importante, ¿no?, para el manejo. Ricardo, y esto es un software, ¿no?, en el cual se puede seguir atentamente el control de lo que está sucediendo con ese grano en el silo, y además, digamos, lo que ayuda a esto es a tener un seguimiento más constante, ¿no?, de cómo está la situación. Correcto. A ver, es un conjunto de sensores que se ubican en lugares estratégicos. En un silo, para darte una idea, en un silo con solamente 4 sensores que se ubican en lugares estratégicos en el pecho del silo, podés monitorear todo el silo, solamente con 4 sensores. Otra ventaja, esos sensores están accesibles. En cualquier momento vos podés ir a hacer un servicio, una calibración o un reemplazo, porque están siempre accesibles. Esos sensores transmiten la información a una central. Esa central tiene un algoritmo cargado que procesa la información y emite, en caso de considerarlo apropiado, una alarma. Esa alarma la recibe el responsable de calidad en su celular o en su correo electrónico, como lo configure, pero además la ventaja de esto es que tiene incorporado el sistema una serie de recomendaciones. Es decir, en función de lo que estoy detectando, yo creo o yo te recomiendo revisar tal o cual cosa, o tenemos evidencia para indicarte que el problema puede venir por tal lado, ¿sí? Y el responsable tiene que después cargar en ese mismo sistema de gestión una información. Mira, controlé y no encontré tal cosa, o revisé el registro de carga al silo y encontré que pudo entrar mercadería sucia, o encontramos insectos, lo que sea. Entonces queda un registro de eventos que después en la empresa se puede hacer un seguimiento de toda esa información para poder hacer una gestión de calidad de la mercadería, que en definitiva es lo que a todo el mundo le interesa, ¿no? Poder hacer una gestión de la calidad, de la inocuidad de la mercadería para dormir más tranquilos, en definitiva, ¿no? Entonces eso es el sistema, es un conjunto: sensores, algoritmo de interpretación, sistema de alarma y repositorio de información para un sistema de gestión de calidad. Ese es el conjunto del sistema control. Y bueno, también este nuevo sistema, ustedes bien lo plantean, que lo que tiene como objetivo una proyección internacional, ¿no? Y la pregunta va en este ámbito: ¿cuál es la experiencia que ya han tenido con esta nueva tecnología y cuáles son los resultados a los cuales ustedes han podido llegar? Muy bien. Mira, este es un desarrollo de más de 5 años que empezamos en el INTA, tratando de interpretar,
cómo se genera el dióxido de carbono, cuál es la relación entre las concentraciones de dióxido de carbono que se van generando y el nivel de problema que tenés en la mercadería, cómo se relaciona todo eso con los tamaños del silo. Entonces nosotros fuimos escalando esto. Empezamos en silos chacra, ¿no? Silos a campo de 200 toneladas de capacidad, 300, 400 toneladas de capacidad, y después saltamos a silos de 6.000 hasta 10.000 toneladas de capacidad. Y ya tenemos 3 años de experiencia en el monitoreo de silos de estos tamaños, con resultados realmente muy interesantes. En varios de estos silos que lo hemos probado, probamos los sistemas en paralelo de termometría, que es la tecnología tradicional, y a través de la medición de dióxido de carbono. Y siempre que apareció un problema, la medición de dióxido de carbono se anticipó por varios días a la tecnología tradicional. Entonces realmente tenemos mucha confianza en este sistema y en esta cuestión de el alerta temprana, ¿no? Y una cosa que es importante también mencionar, casi todos los silos tienen un sistema de aireación, ¿no? La aireación es ese ventilador que tienen los silos que usamos para usar el aire ambiente, impulsarlo mecánicamente a través de la masa de grano para poder controlar su temperatura, ¿no? Bueno, nosotros nos valemos del sistema de aireación, el sistema control interviene en el sistema de aireación y lo usa para empujar el aire, ¿sí? Empujar el aire que está confinado en la masa de grano y hacerlo pasar por el sensor. Entonces, no importa por el sensor de dióxido de carbono que está en la salida del aire adentro del silo, ¿no? Entonces, en 5 o 10 minutos reemplazamos todo el aire usando el sistema de aireación existente y vamos monitoreando la concentración del gas que está siendo expulsado del silo, el aire que estaba confinado en la masa de granos, ¿sí? Y ahí es donde leemos e interpretamos la información. Ahora, esto nos garantiza que si el problema que apareció en el silo es arriba, en el medio, abajo, en el fondo del silo, eventualmente todo ese aire va a pasar por los sensores y lo vamos a poder detectar. Por eso nos permite trabajar tanto en silos pequeños, medianos, como en silos de hasta 10.000 toneladas de capacidad. Y eso es una gran ventaja de este sistema, ¿no? Estamos en diálogo con Ricardo Bartosí, que es especialista en post cosecha de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Balcarce. Ricardo, destacar también, sobre todo el trabajo que ustedes vienen realizando desde el INTA, pero en el tema de post cosecha la Argentina ha avanzado muchísimo en este tema, no solamente en este tipo de sistemas que permiten mejorar lo que es la calidad de grano, sino también en la seguridad en la post cosecha, ¿no? Sí, yo trabajo en el INTA desde el año 97 que entré como becario, y siempre el INTA tuvo un grupo de investigación y desarrollo trabajando en la temática de post cosecha, y siempre, porque es importante destacarlo, en estrecha colaboración con el sector privado, ya sea en la tecnología de silo bolsa, que todos sabemos que es un hito para la ciencia y tecnología de la agroindustria nacional, es un orgullo para todos nosotros. Hoy se exporta a más de 50 países en todo el mundo el silo bolsa con todo su paquete tecnológico, aportando soluciones de post cosecha en lugares como Brasil, en lugares como Turquía, como inclusive Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, en fin. Pero también es importante destacar que la tecnología tradicional de post cosecha, secadoras, silos, y en este caso sistemas de monitoreo, también son desarrollos muy importantes que hace el sector público o privado de nuestro país y que se exportan. Y eso realmente todos sabemos, el agro es un sector muy dinámico y la post cosecha también lo es en nuestro país y con importante proyección internacional. Uno va a Brasil o va a otros países, va a Paraguay, a Uruguay, y tecnología de post cosecha argentina vemos en todos lados, lo cual no deja de ser un orgullo para todos nosotros. Y este nuevo sistema,
¿cuáles son las inquietudes, dudas que se les han planteado a ustedes de los distintos sectores, ¿no? Desde las empresas mismas que están ubicadas en los distintos lugares donde se almacena granos, al momento de llevar adelante, digamos, este tipo de tecnología? ¿Qué dudas se le plantean? ¿Qué inquietudes tienen, no? Bien, primero es algo, si bien nuestro sistema, a través de la medición, digamos, el monitoreo a través de la medición de dióxido de carbono, no es el único, digamos que hay 3 o 4 o 5 a nivel mundial que se van ofreciendo, cada uno con sus características. El nuestro tiene características muy particulares que hace que tenga, digamos, varios atributos a destacar respecto de lo que hay disponible, ¿no? Pero más allá de eso, no deja de ser algo novedoso. Entonces yo creo que la tecnología estándar, que es la termometría, que es la medición de la temperatura, es una tecnología que tiene más de 50 años en el mercado. Entonces todo el mundo ya conoce de qué se trata, qué implican los valores de temperatura, etcétera, etcétera. En este caso, como estamos hablando de una tecnología nueva, las principales dudas vienen en la interpretación de los valores, qué significa tal valor, qué nivel de riesgo tengo. Un poco las preguntas que vos me hacías al principio, cómo interpretar esa información una vez que tengo la información, ¿sí? Y ahí es donde nosotros estamos haciendo un importante trabajo ahora, generando información, haciendo notas que expliquen el concepto y que ayuden a entender las ventajas de la tecnología y sus limitaciones también, ¿sí? Entonces yo creo que como estamos en algo muy novedoso, lo que tenemos que hacer es un poco de docencia respecto de los fundamentos, los valores, la interpretación y las limitaciones de la tecnología, sus ventajas, desventajas, cómo usarla, etcétera, etcétera. Pero no tengo dudas que va a ser una tecnología que en algunos años va a convertirse también en estándar del mercado, porque realmente tiene claramente sus ventajas respecto de lo que tenemos ahora. Es importante esta articulación público-privada porque, bueno, el INTA lo lleva adelante con Ingeniería Electrónica Argentina, que es una empresa, digamos, que deduzco que debe aportar, digamos, su ingeniería electrónica para que este sistema, este software, funcione y pueda alcanzar esos datos, esas mediciones que se necesitan, ¿no?, para lograr un mejoramiento en cuanto a la calidad de los granos. Absolutamente. Mirá, nosotros cuando empezamos con este desarrollo, como todos los desarrollos empieza a nivel de prototipo, con tecnologías alternativas, con conceptos, etcétera, etcétera. Ahora, cuando llegó el momento de decidir, bueno, a ver, ¿cómo lo escalamos y cómo pasamos de un prototipo a un producto comerciable? Ahí nosotros lo que hicimos es buscar una empresa que tenga el respaldo tecnológico como para poder hacer ese paso, ¿no? Y estamos hablando de que son sistemas que después tienen que entrar en empresas que tienen estándares de calidad y de tecnología muy elevados, ¿no? Gran parte del grano en Argentina es manejado por empresas, algunas multinacionales, pero otras nacionales, que tienen estándares de equipamiento y tecnología muy elevados. Entonces, para poder cumplir con esos estándares, necesitábamos el respaldo de una empresa con la capacidad técnica y las espaldas suficientes para poder hacerlo. Y eso fue, y ahí es una empresa que está en todos los puertos de la zona de Rosario, en todas las empresas importantes, está trabajando y tiene la experiencia necesaria para hacerlo. Entonces, es fundamental para cualquier desarrollo de este tipo contar con una contraparte que te permita poder hacerlo
de la manera que uno siempre aspira, ¿no? Siempre aspira cuando empieza un desarrollo a que sea que realmente pueda llegar como una solución a los usuarios. Y así que estamos muy contentos de haber logrado esta asociación con IDEA y haber llegado a este momento de tener un producto que pueda ser de utilidad para el sector, ¿no? Uh-huh. Que es realmente lo que nos da mucha alegría a todos nosotros. Y a partir de esto, de contar con este sistema, ¿cuáles son los pasos que el INTA se ha planteado poder cumplir, no? Bueno, mira, en definitiva, los pasos nuestros fueron, en los últimos 5 o 6 años, pasar de una prueba de concepto a un prototipo, evolucionar el prototipo, obtener toda la información de base. Hemos hecho un montón de ensayos de respiración, viendo cuánto respira el grano en tal y cual condición, qué pasa con los insectos, etcétera, etcétera. Dónde ubicar los sensores, cuántos sensores por silo, qué pasa si el problema empieza arriba en el silo o empieza abajo, cómo leo eso en el sensor. ¿Qué pasa si el problema empezó hoy o empezó hace una semana? ¿Cómo afecta eso la medición? Todo eso fueron los pasos en donde nosotros fuimos cumpliendo en los últimos años. Después, con el apoyo de IDEA, pudimos trascender esa situación de prototipo y llegar a un producto comercial, ¿sí? Y ahora estamos en la etapa de apoyar técnicamente la difusión y la implementación de la tecnología. Ya la parte comercial, por supuesto, no depende de INTA. INTA no vende producto, ¿sí? No vende el sistema, no vende la empresa, lo produce, lo fabrica y lo vende la empresa, pero con la asistencia técnica del INTA, porque es un producto INTA y IDEA, ¿no? Realmente es un desarrollo en conjunto. Entonces, de ahora en más, para nosotros va a ser, ayudar en la asistencia técnica y ayudar a evolucionar el sistema, ¿no? Porque todos los sistemas empiezan de una manera, pero después la realidad te va marcando otras necesidades, te va marcando otras posibilidades. Entonces, de ahora en más, nuestro trabajo va a ser contribuir con IDEA en el desarrollo de los sucesivos modelos que van a seguir esto cada vez con mayor cantidad de prestaciones. Así que estamos con mucha expectativa de lo que viene de esta tecnología y realmente es muy lindo. Es una función diferente del investigador, ¿no? Que es ver cómo lo que uno observa en el laboratorio se puede transformar después en una solución para el sector productivo, lo cual realmente no deja de ser un orgullo para todos nosotros. Uh-huh. Y cuando ustedes realizan ese trabajo de campo, ¿no? De ver si los sensores, la cantidad de sensores que acorde al sistema y cuáles son las respuestas. En cuanto a los silos en particular, este sistema, digamos, permite adaptarse a todo tipo de silo de almacenamiento de granos, porque vos me planteabas al principio de la nota que muchos de los lugares donde habían realizado esta experiencia son los comúnmente denominados silos de chacra, pero existen, digamos, otros silos más industrializados en los cuales calculo que este sistema puede adaptarse tranquilamente, ¿no? Sí, correctamente. Mirá, nosotros lo hemos hecho en silos chacra, como te decía, de 300, 400 toneladas de capacidad. Son silos de 6, 7 metros de diámetro por 7 metros de altura, más o menos, hasta silos de 10.000 toneladas de capacidad, que son silos de 30 y algo metros de diámetro por 15 metros de altura. O sea, se puede adaptar básicamente a cualquier sistema de almacenamiento y con cualquier tipo de aireación, sea metiendo aire dentro del silo o aspirando aire de dentro del silo. Se cambian algunas configuraciones, pero sí, la ventaja es esa, es útil para cualquier sistema de almacenamiento en silos o en celdas, ¿sí? Así que desde ese punto de vista no tiene mayores restricciones, más allá de algunas adaptaciones que hay que hacer a un sistema o al otro. Ricardo, te agradecemos esta comunicación.
Bueno, Luis, ha sido un gusto. Muchas gracias por interesarse en esta innovación, y aquí estamos a disposición para cualquier otra consulta, duda o algún otro nuevo desarrollo tecnológico en el futuro, ¿por qué no? Muchísimas gracias, buen fin de semana. Igualmente para todos ustedes. Ricardo Bartosic, especialista en post cosecha de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Balcarce. Seguís escuchando Mundo Interior por Radio El Mundo.